Hey, hola, ¿qué tal chicos? Les doy la bienvenida una vez más al canal y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo crear listas desplegables desde una hoja de cálculo de Google. Así que sin más nada que decir, vámonos directamente al grano. Me voy a parar en la celda en la cual quiero crear mi menú desplegable y voy a escribir una arroba. Vamos a ir aquí donde dice menú desplegable. Aquí chicos hay una opción predeterminada que ustedes pueden elegir, por ejemplo el estado del proyecto o la prioridad. Si ese es tu caso, puedes seleccionar una de estas predeterminadas. De lo contrario, puedes ingresar aquí donde dice nuevo menú desplegable y se nos van a desplegar las opciones para realizar las reglas de validación. También puedes ingresar simplemente aquí en datos y te vas donde dice validación de datos. Ahí está y le damos en agregar regla. Vamos primero que todo a seleccionar el rango en el cual quiero que quede mi menú desplegable. Voy a seleccionar por ejemplo estas que son la categoría, le doy en aceptar y acá en el menú desplegable en criterios vamos a dejarlo así como está y vamos a empezar a crear el menú. Por ejemplo, esto es un archivo de una tienda de accesorios, entonces voy a poner accesorios celulares, por ejemplo, y le voy a agregar un color para que se distinga. Voy a agregar otro que diga accesorios, videojuegos y le agrego también otro color. Vamos aquí a agregar otro elemento. Voy a poner accesorios, belleza y le voy a agregar también un color. Y vamos a agregar un último elemento que diga accesorios, audífonos, por ejemplo. Entonces, y le agrego un color. Aquí tenemos ya creado nuestro menú desplegable y estas van a ser las opciones. Simplemente le voy a dar en listo y miren lo que va a suceder chicos. Aquí yo ya puedo seleccionar mis opciones. Por ejemplo, organizador de cable sería un accesorio de celulares, un tapón antipolvo para los celulares, una funda de audífonos sería accesorios audífonos, por ejemplo, funda protector para Nintendo serían accesorios de videojuegos y así sucesivamente puedo seleccionar en base a mi validación de datos en mi menú desplegable. Ahora, si quiero, por ejemplo, editar o hacer algún cambio, selecciono cualquiera de ellas y le doy acá donde dice editar. Y aquí puedo seguir agregando más elementos o si quiero, también los puedo eliminar. Una opción que tiene este menú desplegable es que puedo permitir selección múltiple, es decir, puedo agregar dos opciones dentro de la misma celda. Vamos para el ejemplo. Aquí, por ejemplo, puedo agregar accesorios celulares y accesorios de belleza, por ejemplo. Como ven, ahí quedan las dos seleccionadas. O también puedo, por ejemplo, clic de oreja, seleccionar otra. Y así sucesivamente puedo agregar múltiples selecciones. En opciones avanzadas podemos ver que si no se ingresa, por ejemplo, el dato correcto, podemos mostrar una advertencia o rechazar la entrada. Yo lo voy a dejar en mostrar una advertencia. Y aquí hay para, por ejemplo, configurar el estilo de imagen, que por defecto queda en chip, que se ve así como un poquitico ovalado, redondo aquí en las esquinas, que le da un poco más de estilo a la celda. Y le doy en listo, aplicar a todo. Y bueno chicos, entonces de esta manera podemos crear un menú desplegable y podemos editarlo en hojas de cálculo de Google. Si te sirvió este video, le pido que por favor le des un me gusta y lo comparta. Si tienes alguna duda, por favor déjamela en los comentarios, con gusto te responderé. Y nada amigos, eso es todo por este video, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.